Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar con conceptos básicos de traumatología. Vamos a empezar con lo que es una contusión. La contusión es un traumatismo que se produce por un objeto rombo, donde en la piel podemos tener las siguientes manifestaciones que estamos viendo ahora: tumefacción, equimosis, hematomas, hemartrosis, hidroartrosis y flictenas. La característica de esto que al ser rombo produce un golpe, bueno, contuso que se llama, y que la piel en general resiste. Por lo tanto podemos tener muchas lesiones internas. En este caso nosotros vemos lo que es una lesión contusa donde vemos hematomas, que la característica que tiene esto, que la piel, fíjense que está indemne, simplemente vemos lo que son las manchas características de un hematoma que, bueno, en este caso va descendiendo por la misma gravedad. Por ahí uno tiene un golpe que a nivel del tercio medio de la pierna y que con el hecho de no hacer reposo, no estar con el pie en alto, puede ir descendiendo hacia, en este caso, hacia el tobillo. Nosotros vemos otro ejemplo de una lesión contusa donde vemos una mínima escoriación en la parte de la piel y por ahí se puede ver un pequeño petequiado hemorrágico que se llaman equimosis. Acá nosotros vemos lo que son las flictenas. Tenemos dos tipos de flictenas. Tenemos las flictenas cerosas, que es con un líquido más claro, más color cetrino, y después lo que nosotros vemos acá, las hemorrágicas, que nos indican mayor gravedad. Si ustedes ven este tipo de lesión, esta es una persona que lo que nos indica que el golpe fue bastante fuerte y que las lesiones, la posibilidad de complicación es mucho mayor. La posibilidad de necrosis de la piel, de los tejidos internos, y aumenta también los riesgos de infecciones. Ahora vamos a hablar de un esguince. ¿Qué es lo que es el esguince? El esguince es la lesión de las partes blandas que componen una articulación. Lo más comúnmente lesionados son los ligamentos y la cápsula articular. En esta foto nosotros lo que estamos viendo son los ligamentos de un tobillo. Está señalado con verde lo que es el ligamento peroneo astralino anterior, que es el ligamento más comúnmente lesionado en un esguince de tobillo. Nosotros lo que tenemos en las lesiones ligamentarias, que es cuando, por ejemplo, estos ligamentos, cuando están perfectamente bien, nosotros lo que tenemos es una articulación estable. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un esguince y se lastiman los ligamentos, muchas veces tenemos lo que son lesiones inestables. Y bueno, y ahí nosotros eso es lo que tenemos que valorar. No todas las lesiones ligamentarias producen articulaciones inestables. Hay algunas articulaciones, por ejemplo, como la rodilla, que una lesión bastante frecuente, como es el ligamento cruzado anterior, genera inestabilidad, por lo tanto son quirúrgicas siempre. Nosotros acá lo que vemos que es mediante un mecanismo de valgo forzado, cómo se van forzando los distintos tipos de estructura. Primero se tensa lo que es el ligamento lateral interno, si sigue aumentando eso, la fuerza en valgo, ya no solo se rompe el ligamento, sino también produce una lesión meniscal, y si sigue aumentando se rompe el ligamento, el menisco, y también puede llegar al ligamento cruzado anterior. Este es una maniobra de cajón o bostezo que nosotros hacemos simplemente para detectar inestabilidades. Generalmente lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Primero, siempre hacer en forma comparativa, siendo la otra articulación siendo normal, siempre tenemos que comparar para tener algo de parámetro si es que esa articulación es inestable o no es inestable. Y después, bueno, tenemos que ver si esa persona es hiperlaxa, porque nosotros muchas veces hacemos alguna maniobra de estrés y pensamos que esa articulación es inestable y resulta que la persona es hiperlaxa. Esto es una radiografía con carga donde se ve perfectamente bien el tobillo, donde se ve un tobillo estable. Ese mismo tobillo, nosotros si hacemos radiografía en estrés, ustedes se van a fijar cómo el borde superior del astrágalo y el borde inferior de lo que es la tibia, todo el plafón tibial, está inestable, si nosotros hacemos una maniobra en estrés, genera una angulación, en este caso debe estar pasando a los 40 grados, lo cual nos indica que esa articulación es inestable. Acá vemos otras radiografías que se hacen para ver si un tobillo es estable o no. Haciendo un cajón donde el astrágalo se traslada hacia anterior, nosotros hacemos unas mediciones y de acuerdo a esas mediciones podemos detectar si esa articulación puede llegar a ser inestable o no.
Esta es otra maniobra que se realiza en los dedos pulgar, es una lesión que se llama de Stener, que es bastante frecuente, sobre todo en lo que hacen deportes con pelotas, que pueden sufrir traumatismos con pelota, como puede ser un arquero, jugador de básquet, jugador de vóley. Nosotros lo que hacemos en este caso, vemos mediante una maniobra de estrés si esa articulación se abre o no se abre. Recuerden que en ese caso siempre es conveniente hacer una comparación con la articulación contralateral, con otro miembro. Estos son distintos tipos de lesiones que podemos llegar a tener. Muchas veces se puede romper el mismo ligamento o puede producir una avulsión ósea. Ahora vamos a hablar de una distensión muscular. La distensión muscular es una lesión a nivel de las fibras musculares. Es un desgarro chiquitito, por decirlo de alguna manera. Generalmente, ¿cuál es la característica que tiene? Se da más en personas que son deportistas ocasionales, sobre todo mayores de 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona va perdiendo lo que es la capacidad del músculo de elongarse. Por lo tanto, al no hacer periódicamente este deporte, cuando es sometido a una exigencia, ¿qué es lo que pasa? Ese músculo reacciona ante una lesión. Esa lesión es una distensión muscular. ¿Qué pasa? Se da mucho en personas que van corriendo y sienten como un dolor, un pinchazo. En este caso, bueno, se toma la zona anterior, que puede ser del cuádriceps. Lo más comunes son del gemelo interno y de los isquiotibiales. Nosotros acá vemos lo que es la fibra muscular, cómo está compuesta. El conjunto de fibras musculares forman un fascículo y el conjunto de fascículos forman lo que es un músculo. Por lo tanto, en este caso, en una distensión muscular, lo que tenemos es una lesión a nivel de las fibras. Una rotura tendinosa o ruptura tendinosa exactamente igual. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo se producen las rupturas tendinosas? Puede ser por ahí una contracción violenta del mismo músculo, de los cuales la mayor parte de fuerza se transmite, el músculo soporta y la lesión se produce a nivel del tendón, o si no, en un músculo ya contraído, esa misma articulación o ese mismo tendón es sometido a una fuerza de distracción, por lo tanto, al no soportarlo, produce la lesión tendinosa. En este caso estamos observando el hiato clásico de una ruptura del tendón de Aquiles. Otra lesión que es bastante frecuente es la lesión del tendón del supraespinoso. Acá nosotros también vemos un hiato palpable que observamos a nivel de la lesión del tendón del cuadricipital. Otro tipo de lesiones, lo que hacen deportes con pelota que sufren traumatismos directos, que es la lesión del tendón extensor de la falange distal de los dedos de las manos, que se llama mallet finger. Otro tipo de lesión, en este caso lo que vemos es una lesión del tendón del peroneo lateral corto. Que bueno, en este caso al detectarlo ecográficamente nosotros lo podemos ver, se le hace una tubulización para repararlo. Desgarro muscular. Recuerden que nosotros dijimos que una distensión muscular es una lesión a nivel de las fibras musculares. Conjunto de fibras forman fascículos. El desgarro muscular, que es lo que pasa de que produce lesión a nivel de los fascículos. Ten en cuenta que las fibras musculares tienen sangre también. Por lo tanto, una característica siempre de los desgarros es que produce mayor sangrado por comprometer muchas fibras musculares. Tengan en cuenta que los desgarros pueden ser más chicos, comprometen un solo fascículo, 2, 3, varios. De acuerdo a eso pueden tener desgarros de 1 centímetro, 2, 3, cuando ustedes ven un informe de una ecografía. Y la clínica siempre depende de cada persona, depende de la edad, depende del sexo, depende si está tomando algún medicamento. No es lo mismo una persona que está anticoagulada que una persona normal. Una persona que está anticoagulada, un mínimo desgarro puede producir un gran hematoma. Este es un ejemplo de una persona que tuvo un desgarro, en este caso los isquiotibiales, de los cuales tiene un gran hematoma. Siempre cuando vemos este tipo de hematoma bastante importante, tenemos que saber, lo ideal es descartar que esta persona no esté anticoagulada. Nosotros esto es para graficarlo básicamente todo lo que son los fascículos que se rompen en un desgarro. O sea, tengan en cuenta, tenemos las fibras musculares, que todas las fibras musculares forman fascículos, y en un desgarro están lesionados muchos fascículos. Luxación. Luxación es la pérdida de las relaciones anatómicas normales de una articulación.
tienen que tener en cuenta una cosa, muchas veces la reducción puede quedar, las luxaciones pueden quedar luxadas, vendría a ser que no se reducen, y en algunos casos se puede reducir espontáneamente. Nosotros tenemos que tratar de diagnosticar eso, porque nosotros muchas veces vemos una radiografía que es normal, cuando esa persona tuvo una luxación, para luxarse rompe ligamentos, rompe cápsula, puede romper músculo, puede romper un montón de estructuras. Por lo tanto, nuestra capacidad de tratar de evaluar y diagnosticar este tipo de lesiones sobre todo cuando sufrieron una luxación y después se volvió a reducir para no generar por un mal diagnóstico una inestabilidad de esa articulación. Básicamente las traumáticas lo más frecuente. Después tenemos recidivante cuando esa luxación sigue pasando varias veces sobre la misma articulación. Y congénita, la más común que tenemos es la luxación congénita de cadera, que eso la persona lentamente desde el nacimiento va teniendo problemas en su cadera que la articulación se comienza lentamente a luxarse. Para que vean más o menos uno de los mecanismos de luxación de lo que es la cadera, lo que es la luxación anterior de cadera o impúdica. Acá nosotros tenemos otro tipo de ejemplo de cómo se puede producir lo que es la luxación posterior de cadera o púdica. En este caso, la rodilla, cuando está en aducción, ¿qué es lo que pasa? Sufre un accidente de tránsito, choca contra el torpedo y por lo tanto la cabeza del fémur se va hacia posterior. Nosotros vemos acá una radiografía normal de cadera y acá nosotros fíjense de que lo que es la cabeza del fémur no está dentro del acetábulo. Por lo tanto, con esta radiografía sabemos que tiene una luxación. Siempre en todo tipo de luxación hay que descartar lesiones asociadas como pueden ser las fracturas. Nosotros acá vemos en este caso es una luxación difícil de diagnosticar, es una luxación posterior de hombro, de los cuales nosotros, si ustedes se fijan bien, impresionaría que es normal. Cuando uno ya se va acostumbrando a ver alguna radiografía, ve que lo que es la esfericidad de la que es la cabeza del húmero no está perfectamente congruente con lo que es con toda la glena. Por lo tanto, ahí tenemos una luxación posterior. En cambio, en este caso nosotros vemos claramente lo que es una luxación anterior de hombro, que si usted se fija con detalle, nosotros vemos acá una fractura del troquíter, que está asociada, por eso lo que le digo siempre en las luxaciones tenemos que descartar lo que son las lesiones asociadas. Pueden ser fracturas, lesiones nerviosas, otras rupturas tendinosas, musculares. Esto es la semiología. Cuando una luxación de hombro, nosotros tenemos comparativamente y nosotros vemos de que el dedo ingresa sobre esa articulación que no tiene ya en este caso lo que es la cabeza del húmero. Fractura. Bueno, las fracturas son solución de continuidad en el hueso. Tengan en cuenta que lo que es el término fractura, fisura o quebradura es exactamente lo mismo. Son solución de continuidad del hueso, o sea que se rompe el hueso. ¿Qué es lo que pasa? Que popularmente utilizamos el término fisura para describir lo que es una lesión de una fractura incompleta del hueso o sin una fractura que no está desplazada. Después, ¿cómo lo podemos clasificar la fractura? Podemos ver como si es traumática, que es una de las más común. Después patológica, podemos ver si es abierto o cerrado, de acuerdo al mecanismo, la localización, trazo fracturario y lo que es la clasificación de AO, que en traumatología se utiliza bastante. Esto es lo que es la clasificación de AO, que tiene un número para cada segmento óseo, tiene un segundo número para ver si es proximal, medio diafisario o distal, y después tiene una tercera letra que depende del tipo de fractura. Nosotros acá vemos un ejemplo que el primer número es del segmento, el segundo lo que es en este caso son todos números 2, los segundos números son todos números 2, lo que nos indica que es medio diafisaria, y la letra depende del tipo del patrón fracturario. Acá nosotros vemos otro ejemplo de una clasificación de AO. ¿Qué tratamiento se hace en la fractura? Tenemos reducción cerrada que se hace en fracturas no desplazadas, que se puede hacer un yeso directamente, o en algunos casos, para una mínima tracción,
lo que nos producimos es que mejoramos la reducción y se le puede mantener de esta manera durante cierto tiempo haciendo controles periódicos con radiografía, puede quedar como tratamiento definitivo. En cambio, la reducción abierta son lo que son a través de una cirugía. Esto es un ejemplo de una reducción cerrada, puede ser, en este caso lo que se utiliza la férula de Brown para realizar una distracción del músculo. Básicamente, por ejemplo, en este caso utiliza una luxación de cadera, por ejemplo, tengo una fractura de cadera, luxación de cadera, podemos utilizar este tipo de tracción. Lo que hace esto simplemente que por la tracción, la tensión que genera, la distracción que produce por el peso que nosotros colocamos en la férula de Brown, lo que hace es que intentamos vencer lo que es la fuerza muscular para que la fractura esté lo más reducido posible. Por lo tanto, muchas veces después llegamos al momento del tratamiento quirúrgico con una fractura muy bien reducida, o en algunos casos puede quedar como tratamiento definitivo. En la actualidad, de todo lo que son este tipo de fracturas, se intenta hacer un tratamiento quirúrgico. La reducción abierta, recuerden que es mediante una cirugía. Para el tratamiento quirúrgico, en este caso, por ejemplo, una fractura de pierna, podemos utilizar lo que son los clavos endomedulares acerrojados. Este es un ejemplo de cómo se ve radiográficamente un clavo endomedular acerrojado de pierna. Podemos utilizar lo que son las placas con tornillo con sus distintas formas. Y en este caso vemos una fractura de pierna que utilizamos la placa, y acá más o menos tiene un esquema de cómo es la colocación de los tornillos, cómo van colocados, para que tengan más o menos una idea. Otro tipo de material de cirugía que se utiliza son los tutores externos. En este caso son los tutores externos tipo AO, que bueno, lo que se utiliza, una de las principales indicaciones son en las fracturas expuestas. Acá vemos radiográficamente cómo queda un tutorado en una posible fractura expuesta. Acá vemos lo que es una fractura de cadera, una fractura lateral de cadera. Y este es un ejemplo de tratamiento de una fractura de cadera donde se utiliza lo que es un clavo endomedular con un tornillo cefálico que se llama clavo gamma. Esto es, por ejemplo, una fractura bastante frecuente en los niños, que son las fracturas supracondílea de codo, que se realiza el tratamiento mediante dos clavijas. Se hace una reducción y se lo estabiliza con dos clavijas. Nosotros acá vemos lo que son las instrumentaciones de columna para que vayan teniendo más o menos, sabiendo cuando le hablan lo que es su instrumentación de columna, esto es lo que es, cómo se ve radiográficamente. Acá vemos lo que es una fractura de tobillo y el tratamiento definitivo con la placa con un tornillo transinesmal y un arpón del lado medial. Acá vemos otro tipo de ejemplo de una fractura de tobillo se le hizo una absorbe-tracción. Y acá vemos lo que es una fractura no solo del olecranon, sino también de lo que es la fractura supracondílea, donde se ponen placas con tornillos y lo que se utiliza es una absorbe-tracción de la fractura de olecranon. Y esto es el mismo absorbe-tracción que se utiliza por una fractura de rótula. Bueno chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda me avisan. Que estén muy bien, hasta luego.